Hola a todos. Como sabe la gente que ya lleva un tiempo usando LaTeX, el paquete Babel es el que se encarga de toda la gestión multilingüe en LaTeX, ¿no? Y también en PlainText. El actual mantenedor del paquete es Javier Bezos, que es todo un referente en ortotipografía y en TEG, y también es el autor de otros paquetes bastante útiles para LaTeX como Enumitem o como TitleSec. También es el autor del estilo para español de LaTeX. Y bueno, tenemos aquí el manual de Babel, es un manual contundente. Son 192 páginas, bueno, de las cuales pues una parte importante son las que se refieren al código fuente de toda la biblioteca esta. Javier ha añadido en las últimas versiones de Babel una serie de funcionalidades muy interesantes para trabajar con documentos multilingües, ¿no? Sobre todo especialmente en lo que hace el trabajo con LuaTeX, que es digamos, la versión más sofisticada de TeX, que incluye lo que es el propio motor tipográfico TeX y también un intérprete de Lua, que es un lenguaje de programación muy ligero. Bien, la, la, la particularidad de LuaTeX es que podemos, de alguna forma, por así decir, puentear las primitivas de TeX, que siempre son un poquillo arcanas, mediante scripts en Lua, que son a muy alto nivel, ¿no? Bueno, aquí lo que nos interesa en concreto, de lo que vamos a hablar, es de una funcionalidad, esta en concreta, que tiene mucho que ver con la definición de nuevos lenguajes para Babel, y también aporta una serie de propiedades muy útiles a la hora de trabajar con un documento multilingüe en el cual una de las lenguas definidas está en caracteres no latinos. Aquí nos vamos a centrar específicamente en un tipo de documento en que la lengua principal está en caracteres latinos, por ejemplo en español, pero luego podemos tener otras lenguas cargadas, por ejemplo inglés, francés, alemán, etcétera. Y luego también trabajamos con bastantes textos en griego. En griego ya sea politónico, monotónico o antiguo. Bien, bueno, como siempre, remito para más información al manual de Babel, que está muy bien. Es decir, aquí lo que vamos a ver son una serie de ejemplos prácticos. Vamos a partir de un documento básico. Bueno, aquí tenemos este documento. Voy a subir un poquito el tamaño de la fuente, ¿vale? Para que se vea mejor. Le he añadido una variable local para que me resalte todo el texto que está en griego, ¿de acuerdo? Si escribo en griego se se me pone en rojo, y si escribo en caracteres latinos en, en negro. Vamos a cargar el paquete FontExpec, que es el encargado de la gestión de las fuentes. De todas formas, aunque es necesario cargarlo antes, podemos usarlo indistintamente a la par con Babel. Babel también se encarga de gestionar las fuentes a través de FontSpec, ¿no? Es decir, que muchos de los comandos que incluye en la interfaz de usuario de Babel para gestión de fuentes y para enlazar una fuente determinada a determinado idioma, pues se lo podemos hacer directamente mediante las macros que aporta Babel. Bueno, supongamos
que como hemos dicho, nuestro documento tiene una lengua básica que es español y una lengua secundaria que es griego. Babel, la lengua griega, la podemos cargar con tres distintos atributos. Solo podemos en principio usar un atributo por documento. Estos atributos son para griego monotónico, que es por defecto, es decir, que si ponemos esto por defecto, lo que se nos carga son las normas ortotipográficas para griego monotónico, y esto incluye, y es algo muy importante, la separación por sílabas al final del renglón, ¿no? Luego el guionado. Otro atributo podemos poner ancient, que serían las normas para el griego antiguo. Y el otro atributo sería, por ejemplo, con poner poli ya basta, no hace falta poner polytonic, que sería las normas para el griego moderno pero politónico, ¿de acuerdo? Es decir, previo a la reforma de principios de los años 80, a la normalización monotónica. Bueno, pues aquí nuestra lengua, en principio, para este primer ejemplo, nuestro atributo cargado va a ser para griego antiguo, coma, y la lengua de base va a ser, por ejemplo, español. ¿Qué quiere decir esto? Que por defecto Babel utiliza las normas para español, y luego, si se lo indicamos, cargará en el contexto adecuado las normas para griego. Podemos asimismo definir una fuente general. Eso, como he dicho, lo podemos hacer mediante los comandos de font spec, o podemos hacerlo mediante los comandos de Babel. Pues, por ejemplo, aquí vamos a utilizar los comandos de Babel, que son un frontend para los comandos de font spec, es decir, que lo que hace es utilizar font spec en segundo plano. El comando es babel font. Utilizamos este primer argumento, cargamos este primer argumento obligatorio, que indica que es para la fuente por defecto, la fuente romana, y como fuente principal pues vamos a poner, por ejemplo, la Minion Pro, ¿de acuerdo? Recuérdense que en LuaTeX las fuentes de nuestro sistema se reconocen automáticamente por el nombre de la familia, y también podemos cargar fuentes que no tenemos en nuestro sistema. Entonces también tendríamos que añadir la ruta a la fuente o al directorio de la fuente. Podemos aquí introducir, igual que en los comandos de font spec, pues todas las propiedades OpenType que queremos que se cargue con la fuente Minion Pro, ¿de acuerdo? De momento aquí no cargamos ninguna. Bien, y luego podemos cargar también una fuente específica para griego. Si no cargamos ninguna, Babel va a utilizar la Minion Pro tanto para español como para griego, ya que Minion Pro cuenta con los caracteres tanto de griego básico como de griego extendido necesarios, ¿vale? Pero por ejemplo, vamos a utilizar aquí pues una fuente. Aquí yo tengo una función que he escrito para Emacs que me indica las fuentes que tengo. Pues vamos a poner la Porson, ¿no? Entonces, GFS Porson, la lengua pues Greek, y luego, por ejemplo, la familia también, y luego las propiedades se las dejamos en blanco. Entonces ahora tenemos una fuente específica para griego, que va a ser la GFS Porson, es decir, la versión que hizo de la Porson de Monotype la Sociedad de Fuentes Griegas, la Greek Font Society, a cargo del tipógrafo Yorgos Mathiopoulos. Bueno, vamos a poner, pues, por ejemplo, algo de texto en español, texto falso, y luego pues vamos a poner
un poco de texto en griego, que tiene un poco de texto falso. Bueno, texto falso es el primer párrafo del anábasis de Jenofonte, pero yo lo utilizo mucho como texto falso, que me perdone Jenofonte. Bueno, en principio la forma, digamos, el método tradicional de hacerlo en Babel hasta ahora, pues era marcando esto, indicando que a partir de aquí, a partir de esta línea, lo que queremos es griego, y entonces esto, a partir de esta macro, todo lo que venga aquí se va a entender como griego, entonces se va a cargar la fuente GFS Porson, ¿de acuerdo? Y se van a cargar las propiedades ortotipográficas para griego antiguo. Bien, salvamos el documento, compilamos, vemos y aquí lo tenemos. ¿Vale? Es decir, la lengua en español la tenemos en Minion Pro y la lengua en griego la tenemos en Porson, ¿de acuerdo? Vale. Lo que ocurre es que en las últimas versiones de Babel se han introducido también una serie de comandos muy interesantes que nos permiten cargar una lengua y unas propiedades para esa lengua a partir de un tipo de escritura. Por ejemplo, podemos definir una fuente, por ejemplo, para griego, y entonces en la compilación, si el sistema reconoce, como es aquí el caso, que esto es griego porque son caracteres griegos, entonces no hace falta cargar esto, es decir, que lo podemos eliminar o simplemente lo comentamos aquí, ya que Babel va a reconocer cualquier texto, cualquier cadena de texto que esté en caracteres griegos, lo va a reconocer de oficio como griego, y entonces va a aplicar las normas y la fuente que ya tenemos definidas para griego. Bueno, pues entonces aquí cargamos el comando del que ya comentamos al principio, que tiene muchas opciones. Una de ellas, la que vamos a comentar aquí, es esta, onChar, en la que podemos cargar dos atributos separados por un espacio. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos definiendo un nuevo idioma. Si ponemos Greek, lo que hacemos es sobreescribir lo que teníamos aquí cargado para griego, para Greek, y esta opción onChar con estos dos atributos, se va a encargar de reconocer los caracteres griegos y de aplicar la fuente necesaria, ¿vale? Podemos incluso renombrarlo y definir nuestro propio idioma. Pues por ejemplo, mi griego. En tal caso deberíamos de renombrar también aquí. Y no estaría de más también, de hecho es necesario, importar, ya que lo hemos renombrado, las propiedades para griego y también los patrones de guionado para que nos cargue unos específicamente, que son los de griego antiguo, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, que con esto ya no nos haría falta indicar aquí el tipo de lengua, ¿vale? Simplemente todo lo que esté en caracteres griegos se va a entender como griego antiguo, va a cargar las normas
necesarias para esa lengua, incluyendo los patrones de guionado necesarios para el griego antiguo, y a su vez va a cargar para esa lengua la fuente GFS Porso. Vamos a ver si eso es cierto. Lo compilamos, lo vemos y efectivamente no nos ha defraudado y ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bien. Podemos incluso añadir algunas propiedades OpenType, ¿no? Por ejemplo, si la fuente que queremos cargar es la fuente GFS Gazis de la Big Font Society, pues esta fuente tiene algunas propiedades, algunas ligaduras. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar la fuente. Bueno, vamos a ver qué propiedades OpenType tiene. Vamos a correr el comando otfinfo, nombre de la fuente, y como vemos aquí tiene esta propiedad liga. Lo curioso es que lo tiene como ligaduras estándar, ¿no? La propiedad liga la tiene activada por defecto. Entonces, por defecto, la fuente GFS Gazis va a mostrársenos con una serie de ligaduras que tal vez no nos interese cargar, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, tenemos ahora la fuente GFS Gazis cargada. Salvamos, compilamos, vemos y como vemos aquí, vamos a ampliarlo un poquito, tiene la ligadura U activada por defecto, la ligadura A, ¿vale? Esto igual, pues aquí tenemos otra vez la ligadura U. Bueno, pues tal vez esto no nos interese o nos interese controlarlo, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a nuestra fuente, vamos a cargar FontSpec, perdón, FontForge, siempre los confundo los nombres de estos dos. Vale. Y vamos un momentito a nuestro documento. Y vamos a copiar esto. Y vamos a abrir la ventana de métricas. ¿Vale? Bueno, esto sería la forma... Y esto sería la forma con la ligadura. Como se ve, la ligadura está... Bueno, esto es un pequeño defecto de diseño de la fuente, no es una cosa que sería lo esperable. La ligadura está dentro del script de Latin. Es una ligadura estándar, además. La ligadura que se llama liga, lo cual lo podemos desactivar directamente mediante una propiedad de FontSpec. Simplemente ponemos esto, lo volvemos a compilar y como se ve aquí ya tenemos la ligadura desactivada, ¿de acuerdo? Podríamos incluso añadir la propiedad en bruto, ¿no? Por ejemplo, esto es la forma por defecto, la etiqueta liga
está activada, pero si le añadimos un signo menos, la desactivamos, ¿vale? Entonces al compilar el efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Si por ejemplo la activamos, la ligadura ya vuelve a estar presente. Bien, lo de utilizar RawFeather es la forma, digamos, más de bajo nivel, la que va directamente a las propiedades OpenType que hemos visto aquí, ¿vale? Esta y la de utilizar, por ejemplo, la anterior nomenclatura, pues es simplemente una forma de utilizar, de añadirlo de alto nivel que aporta el paquete FontSpec. Bueno, en este apartado de propiedades, pues podemos añadir todas las propiedades y opciones que tenemos disponibles en el paquete FontSpec. Por ejemplo, una cosa interesante, si combinamos tipos latinos y griegos de distintas fuentes, tal vez nos interese adaptar la fuente griega a la fuente latina en cuanto, pues, por ejemplo, el tamaño, ¿no? Bueno, hay otras estrategias, pero esta es una que puede venirnos, pues, en caso de urgencia muy a mano. Pues por ejemplo, si añadimos la propiedad scale y le añadimos este atributo, que significa que esto indica que esta fuente, la GFS Gazis, que es la fuente que estamos utilizando para griego, va a adaptar su altura X de una forma razonablemente precisa a la altura X de la fuente principal, que es la Minion Pro. Pues por ejemplo, si aquí copiamos 3 palabras, las metemos aquí, bueno, entonces compilamos. Y entonces, pues aquí ya se ve, en este caso, que la fuente está más calibrada para poder integrarse dentro de un párrafo con la fuente principal, que sería la Minion Pro. Bueno, otra propiedad interesante en este caso, pues por ejemplo, sería la propiedad color, en caso de que nos interese que las palabras en griego aparezcan por alguna razón que no viene al caso, pues por ejemplo aparezcan en azul, pues le añadimos color azul y habría que cargar el paquete Xcolor. Luego por este color pues podría estar definido de una forma mucho más precisa, mediante espacios de color, RGB, CMYK, etcétera, pero bueno, para el ejemplo que tenemos aquí, simplemente cargamos un color azul por defecto RGB, compilamos, y entonces ahora todo el texto en griego pues se nos muestra en azul. Es decir, que bueno, las propiedades son las mismas, las que podemos adaptar a la fuente griega pues son las mismas que podemos utilizar si estuviéramos con el paquete FontSpec solamente, ya que lo que hace Babel es correr FontSpec en segundo plano. Pero es muy útil porque utilizando Babel pues matamos dos pájaros de un tiro, no tenemos que andar definiendo por un lado las cosas en FontSpec, las cosas en Babel, es decir, Babel de alguna forma lo que hace es lo integra todo. Bueno, vamos a ver ahora un caso especial. Este caso sería, supongamos que tenemos un documento con el idioma principal en español, el idioma secundario
o uno de los idiomas secundarios, pero bueno, en cuanto al griego secundario, el griego, el idioma secundario que es griego, sería griego antiguo, pero queremos también incluir ciertos pasajes o ciertas palabras en griego monotónico, el mal llamado griego moderno, porque bueno, todo es griego en el fondo, pero bueno, para que nos entendamos, en griego moderno monotónico. Bien, esto es interesante a la hora de los patrones de guionado, sobre todo, ¿no? Porque el griego monotónico aporta, el griego moderno en general, sea monotónico o politónico, aporta una serie de grupos consonánticos nuevos, entonces los patrones de guionado son distintos, ¿no? O digamos, hay algunos casos en los que difieren. Bueno, lo que hacemos es, vamos a eliminar esto y entonces, pues por ejemplo, nuestro ejemplo, pues estas palabras son tres palabras de griego moderno que me sirve muy bien como ejemplo porque se cortarían por sílabas de manera distinta, suponiendo que estuviera cargado el griego antiguo o el griego antiguo politónico o el griego monotónico, ¿no? Entonces, para ver, como no estamos aquí en un párrafo, para ver los cortes por palabras, vamos a cargar el paquete showifens, ¿de acuerdo? Que este paquete lo que nos hace es mostrar los puntos de corte por sílaba de la lengua activa. Es muy útil pues para controlar qué lengua tenemos cargada, qué patrones, etcétera. Es un paquete, digamos, de pruebas para probar el documento. Es decir, esto cuando ya este documento está listo para la imprenta, evidentemente esto lo tenemos que comentar o eliminar, porque si no, no saldrían esas marcas en las palabras, es decir, no tiene una opción de modo borrador, etcétera. Bueno, vamos a cambiar la fuente, porque la fuente que hacéis aquí no me interesa ponerla, porque es demasiado vistosa. Vamos a poner, por ejemplo, la Old Standard. Es una fuente que es recta, que se ve bastante bien. Entonces, pues, tal como está esto, y como tenemos cargado el griego antiguo, si compilamos, vale, como se ve aquí, los cortes de sílaba serían los cortes indicados para el griego antiguo. Y estos cortes, por ejemplo, son eh, no son apropiados, no son normativos en el griego moderno, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo que podríamos hacer sería definir dos lenguas mediante Babel Provide. Una que fuera la principal, que sería la fuente, la lengua para griego antiguo, y una lengua, un griego secundario, que sería el griego para el griego monotónico. Como ya dije antes, solo se puede cargar un atributo por documento, es decir, esto bien es un poco una limitación de Babel, pero podemos puentearlo de esta forma. Nuestra lengua antigua, perdón, sí, bueno, nuestra lengua, para nuestra lengua definida para griego antiguo seguiría siendo esta. Lo que pasa es que tal vez aquí nos interesaría eliminar dentro de los dos atributos este IDS, identificadores, para que nos deje solo el reconocimiento de la fuente. ¿Por qué? Porque si no va a seguir sobreescribiendo las normas ortotipográficas de griego antiguo para todo, ¿no? Entonces aquí lo dejamos así. Y luego, por ejemplo, definimos otra lengua secundaria que vamos a llamar, por ejemplo, monogriego, es decir, griego monotónico, y lo que vamos a añadirle simplemente las normas de guionado para el griego antiguo
y como es una lengua definida nueva, pues tenemos que importar el resto para que esto lo reconozca que es griego, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues en principio con esto nos bastaría, ¿de acuerdo? Bueno, bien, si ahora, como tenemos definida ya esta lengua, vamos a volver a abrir el visor. Recordemos que teníamos aquí los cortes inadecuados para el griego moderno porque estaban aplicándose los patrones del griego politónico antiguo, ¿vale? Bueno, pues si aquí sí que tendríamos que volver al viejo comando de Babel, porque claro, estamos dentro de griego, pero estamos con dos modalidades de griego, ¿no? Tenemos que seleccionar el lenguaje y entonces, como es el lenguaje que ya hemos definido aquí, ¿vale? Vale, bueno, pues entonces si lo volvemos a compilar, se ve ya que los cortes de sílaba son los correctos para el griego moderno. Si si lo comentamos, se ve que ahora no tenemos ningún corte de sílaba, es decir, lo que nos sigue reconociendo la fuente, pero no hay ninguna lengua cargada. ¿Por qué sucede esto? Pues porque le hemos eliminado, en este caso en la lengua principal, la opción identificadores, IDS. Entonces, claro, aquí tendríamos que jugar con las dos definiciones. Entonces, si ponemos aquí mi griego, que era, digamos, el griego principal, y lo compilamos, lo que se nos aplicaría sería de nuevo los cortes de sílaba para el griego antiguo. Es decir, que tendríamos que usar, en este caso, ya que estamos con una sola lengua, pero dos modalidades, dos atributos, tendríamos que volver a utilizar el comando select language, ¿no? Pero en este caso distinguiendo entre griego antiguo y griego monotónico. Si esto yo lo compilo, se ve que los patrones difieren. Estos de aquí abajo, como tenemos cargado el griego monotónico, serían los correctos para griego monotónico, y estos de aquí arriba no serían los correctos para griego monotónico porque está aplicando los patrones de guionado para el griego antiguo. Bueno, pues esto es una forma, digamos, rápida y directa de trabajar en un documento, en el supuesto documento, en que tuviéramos que alternar varias modalidades de griego en lo que hace a las normas ortotipográficas, sin tener que, pues por ejemplo, hacer otras piruetas que habría que hacer antes en Babel, por ejemplo con el entorno if and rules, etcétera. Simplemente Babel Provide nos viene muy bien pues para ir definiendo todas las lenguas que queramos. Bueno, esto es un breve recorrido sobre el estado de la cuestión del estupendo paquete Babel y el griego en TeX, y como siempre, para más información remito a la documentación del paquete, que está muy bien. Recomiendo leerlo, aunque sean 192 páginas, que repito, de las 192 una gran parte es sobre el código fuente, porque tiene muchas opciones, muchas novedades que ha añadido Javier Bezos, que, como dije al principio, está haciendo una excelente labor
en este paquete que digamos que es el alma ortotipográfica de TEG. Y habría que añadir que ningún sistema relacionado con la tipografía tiene ni por asomo la misma precisión y refinamiento ortotipográfico que tiene TEG y toda su familia de primos, LuaTeX, XeTeX, etcétera, para trabajar con distintas lenguas y con las normas tipográficas de cada lengua. Espero que os haya sido útil.